¿Alguna vez te has sentido como un barco a la deriva, sin rumbo, a merced de corrientes invisibles que parecen dictar tu futuro, dejándote con la amarga sensación de que tu destino ya está sellado y no hay nada que puedas hacer para cambiarlo? ¿Te has preguntado si Dios tiene un plan para ti o si simplemente te ha abandonado a tu propia suerte en este vasto océano de la vida? Detrás de esa sensación de impotencia y desesperanza se esconde una verdad, un secreto que el propio Dios te ha susurrado pero que quizás no has logrado escuchar con claridad. ¿Alguna vez has sentido que tu vida está atrapada en un ciclo interminable de frustraciones, puertas cerradas y sueños postergados? ¿Te has mirado al espejo preguntándote, ¿por qué no puedo avanzar? ¿Por qué parece que todo en mi vida se ha quedado estancado en el mismo punto doloroso una y otra vez? Sí, tú, justo tú, el que ha llorado en silencio, el que ha gritado al cielo sin obtener respuestas inmediatas, el que ha caminado cargando el peso de decisiones pasadas, el que siente que su destino ya está escrito, que su está condenada a repetirse, el que piensa que no hay salida, el que cree que las oportunidades ya pasaron. Pero, ¿y si te dijera que hoy, justo hoy, este preciso instante en el que estás viendo este video, es la señal más clara de que el cielo está a punto de intervenir en tu vida? ¿Y si te dijera que Dios ha estado observando cada lágrima, cada intento fallido, cada noche de insomnio, y que hoy te ha elegido para entregarte la llave que puede abrir una nueva temporada de bendición y victoria? Sí, hoy no es un día cualquiera, hoy no es una casualidad, hoy es un día de destino, porque hay momentos en la vida en los que Dios interrumpe nuestra rutina, rompe el ciclo de lo predecible y nos coloca frente a un punto de decisión, un cruce de caminos, una línea espiritual que separa el antes del después. Y tú estás justo ahora parado frente a esa línea. La pregunta no es si Dios puede cambiar tu destino. La verdadera pregunta es, ¿estás dispuesto a tomar el poder que Él pone en tus manos y dar el paso? Porque hoy descubrirás un secreto espiritual que ha estado oculto para muchos, una verdad que el enemigo ha querido mantener en la sombra, un principio divino que si lo aplicas, tiene el poder de reescribir capítulos enteros de tu historia personal. Una reflexión para tu alma en la vida es una constante sucesión de decisiones, y lo que llamamos destino muchas veces es solo la acumulación de elecciones diarias. Dios nos dio el libre albedrío, pero también nos dio el poder de elegir el bien, el poder de levantarnos, el poder de romper cadenas, el poder de declarar con nuestra boca y nuestra fe que la última palabra sobre nuestra vida la tiene el cielo, no las circunstancias. Hoy no solo vas a escuchar una enseñanza, vas a recibir una estrategia espiritual, una herramienta que ha transformado a hombres y mujeres en la Biblia, y que puede transformarte a ti. Algunos enigmas que vas a descubrir en este video, que hizo que Josué, un líder inseguro, se convirtiera en un conquistador de promesas, como una mujer despreciada llamada Ana cambió su destino con una sola oración. ¿Por qué Dios insiste en recordarte hoy que el poder está en tus manos y no en las manos del enemigo? ¿Cuál es la decisión invisible que estás postergando y que puede estar retrasando tu milagro? Cada una de estas respuestas las descubrirás bloque por bloque, y te prometo algo desde ya. La penúltima enseñanza de este video contiene la clave definitiva, la revelación que será como un código espiritual, una llave que puede desbloquear bendiciones retenidas por años. Pero antes de continuar, quiero invitarte a formar parte de un acto de fe y compromiso. Si de ti, ¿verdad?, quieres romper el ciclo de estancamiento, si quieres que Dios vea tu determinación, te invito a escribir en los comentarios justo ahora: hoy tomo el poder que Dios me entrega para cambiar mi destino en sí. Escríbelo, hazlo sin miedo, porque esa declaración pública, ese acto de fe, será como un grito espiritual, una señal para el cielo y una bofetada al enemigo que ha querido verte caído. Y si puedes, deja también tu me gusta en este video, porque ese pequeño clic, aunque no lo creas, puede hacer que este mensaje llegue a miles de personas que hoy, justo hoy, están al borde de rendirse. En YouTube lo mostrará a más corazones rotos, a más almas necesitadas. Y juntos estaremos cumpliendo la gran comisión de llevar esperanza a los rincones donde hoy solo hay lágrimas. Felicidades por ser parte de esta comunidad que no se conforma, que no se rinde, y que cada día elige pelear sus batallas de rodillas y con fe. Un último compromiso espiritual antes de comenzar. Quiero que antes de que entremos de lleno en el estudio bíblico, tomes unos segundos y escribas también en los comentarios paz en Cristo, porque este canal no es solo un lugar de contenido, es un altar de unidad espiritual. Y juntos, como una gran familia, vamos a levantar un muro de oración y fe que ningún ataque podrá derribar. Guay, por último, escúchame bien, quédate hasta el final, porque en la penúltima enseñanza te entregaré la clave espiritual más importante, la que el cielo ha guardado para ti.
y que hoy, por fin, será revelada. Ahora sí, respira profundo. Abre tu corazón y prepárate, porque Dios pone en tus manos el poder para cambiar tu destino. Y el momento es ahora. Bartimeo, cuando un grito de fe fue suficiente para reescribir un destino de oscuridad ahora. Quiero llevarte a otro momento de la historia bíblica, uno que refleja exactamente lo que tú puedes estar sintiendo ahora mismo. La historia de un hombre que vivía en absoluta oscuridad. Un hombre que, a los ojos de todos, era un caso perdido. Un hombre que por años fue identificado solo por su condición. Su nombre era Bartimeo, pero para la mayoría, solo era el ciego que mendigaba junto al camino. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces la gente te ha etiquetado solo por tu dolor, por tu fracaso o por tus limitaciones? ¿Cuántas veces te han definido por lo que te falta y no por lo que Dios ya ha sembrado dentro de ti? Bartimeo, sentado a un costado de la vida, mirando cómo otros pasaban, cómo otros avanzaban, cómo otros recibían, mientras él solo recibía limosnas de lástima y miradas de desprecio. Pero aquel día, algo cambió. Aquel día, Jesús pasaba por el camino. Y Bartimeo, aunque no tenía vista, tenía algo que el cielo no pudo ignorar. Fe en la Biblia. Nos relata en Marcos capítulo 10 que, al oír que Jesús de Nazaret venía, Bartimeo comenzó a gritar con todas sus fuerzas: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y aquí, déjame detenerme, porque este grito no fue solo un acto desesperado. Fue una decisión consciente de no permitir que su destino siguiera siendo el mismo. Fue su forma de decirle adiós a hoy. No me quedaré callado hoy, pelearé por mi milagro. Y mira qué interesante, la multitud trató de callarlo. Le dijeron que se callara, que dejara de molestar, que no hiciera escándalo. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que hay voces a tu alrededor o dentro de ti mismo que intentan silenciar tu clamor? Que te dicen: no sueñes, no ores más, no insistas, resígnate. Pero Bartimeo no se resignó. La Biblia dice que gritó aún más fuerte, y ese grito, ese eco salido de su alma rota pero esperanzada, detuvo a Jesús, sí, el Hijo de Dios, el Creador del universo, el que iba rumbo a Jerusalén para cumplir su misión eterna. Se detuvo por el grito de un hombre considerado insignificante por todos, y cuando Jesús lo llamó, Bartimeo hizo algo poderoso: soltó su capa, aquella que lo identificaba como mendigo, como desechado, como limitado tras su pasado, su dolor, su identidad de víctima, y fue corriendo, a tientas pero corriendo, al encuentro con su milagro. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo, sin rodeos emocionales, sin excusas, dijo: Maestro, que recobre la vista. Y así fue. La fe de Bartimeo lo hizo ver, no solo físicamente sino espiritualmente, porque después de eso, lo siguió en el camino. Ahora quiero hablarte a ti, sí, justo a ti, que has estado sentado al borde de la vida, mirando cómo otros avanzan, sintiendo que tu destino está sellado por el dolor o por las circunstancias. Hoy, Dios te dice: grit me. Búscame, no te calles, porque yo estoy dispuesto a detenerme por ti. No importa cuántas voces quieran silenciarte, no importa cuánto tiempo lleves en oscuridad. Hoy es el día de tu grito de fe. Hazlo ahora. Escribe en los comentarios: hoy levanto mi voz y clamo por mi milagro. No es un simple comentario, es tu declaración profética, tu grito espiritual, el sonido que hará que el cielo se detenga a tu favor. Y antes de cerrar este bloque, quiero que imagines esto: Jesús pasando justo ahora, volviendo su rostro hacia ti, llamándote por tu nombre, sonriendo, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Respóndele, no con miedo, no con resignación, sino con la fe de quien sabe que su destino está a punto de cambiar para siempre. Y prepárate, porque en el siguiente bloque vamos a descubrir cómo una viuda, con apenas un puñado de harina y un poco de aceite, decidió creer y activó una provisión sobrenatural que rompió su historia de escasez. La viuda de Sarepta, cuando la obediencia en medio de la escasez abrió las puertas de la provisión sobrenatural. Hasta aquí, hemos hablado de hombres y mujeres que decidieron actuar, que frente a un destino que parecía inamovible se atrevieron a creer, a clamar y a avanzar. Pero hoy, quiero llevarte a una historia que toca directamente el área de la provisión. De esos momentos en que las cuentas no cuadran, el salario no alcanza, las puertas parecen cerradas, el financiero se ve más oscuro que nunca. Hablo de la viuda de Sarepta, una mujer sin nombre conocido, pero cuyo acto de obediencia quedó registrado para siempre en las Escrituras, como un ejemplo eterno de lo que sucede cuando, en medio de la escasez, decides creerle a Dios. La escena está en un Reyes 17, en medio de una crisis nacional de hambre y sequía.
donde el pueblo entero estaba sufriendo las consecuencias de años sin lluvia, el profeta Elías, guiado por Dios, llega a Sarepta, y allí se encuentra con ella, una mujer recogiendo unos pocos leños, preparando lo que sería, sus propias palabras, su última comida junto a su hijo, antes de morir en sí. Así de dramático, así de desesperanzador, así de definitivo. Pero entonces llega Elías y le dice algo que, a cualquier lógica humana, sonaría absurdo, insensible, incluso cruel. Tráeme primero a mí una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo un Reyes las 5:13 de la tarde. Imagina eso por un segundo. La viuda, sin nada, con el corazón en un puño, con su hijo mirándola. Y aún así, Dios le estaba pidiendo un acto de fe, andar primero antes de recibir, confiar antes de ver, soltar antes de tener la garantía de que habría más. Y aquí está la clave que quiero que grabes en tu espíritu. En Dios muchas veces pone en tus manos una pequeña oportunidad para ver si estás dispuesto a creer que Él puede multiplicar lo que parece insuficiente en la viuda contra todo pronóstico. Obedeció. No hubo una manifestación visible inmediata, no hubo un ángel apareciendo, no hubo música celestial sonando, solo una decisión, un paso, una entrega. ¿Y el resultado? Fue un milagro diario. La Biblia dice que la harina no escaseó, que el aceite no disminuyó, y que cada día había suficiente para ella, su hijo y el profeta Nahora. Hazte esta pregunta junto conmigo: ¿qué te está pidiendo Dios que hagas hoy? Aunque parezca ilógico, aunque parezca arriesgado, aunque parezca que no puedes, tal vez Dios te está pidiendo que siembres en oración, que sirvas a alguien, que des un paso de fe, que te atrevas a creer, a pesar de la escasez emocional, física o espiritual. Hoy quiero invitarte a hacer tu propio acto de fe. Escribe en los comentarios: Señor, aunque me cueste, hoy decido obedecer y creer en tu provisión. Sí, dilo, decláralo, porque ese paso de fe puede en tu vida una cadena de provisión que romperá la escasez que te ha acompañado hasta ahora. Ni antes de cerrar este bloque, cierra tus ojos por un instante, visualiza tus manos vacías y ahora imagina a Dios llenándolas de hecho, día, sin escasez, sin interrupción, con la fidelidad de aquel que siempre cumple sus promesas. Recuerda, Dios no necesita mucho para hacer mucho, solo necesita tu obediencia, tu fe y tu disposición a creer que, aunque tu principio haya sido pequeño, tu final será grande. Y prepárate, porque en el siguiente bloque vamos a descubrir cómo un hombre que vivía condicionado por sus errores del pasado fue transformado en uno de los mayores predicadores del Nuevo Testamento, el apóstol Pedro. Su historia te mostrará que, incluso después de fallar, Dios todavía puede usar tu vida para grandes propósitos. Pedro, cuando el peso del fracaso quiso sepultar su propósito, pero Dios le dio una segunda oportunidad. Hasta ahora hemos hablado de miedo, de escasez, de dolor, pero hoy quiero hablarte de algo que a muchos les está consumiendo por dentro, en el peso del fracaso, porque una cosa es luchar contra el miedo al futuro, otra es sobrevivir al dolor del presente. Pero hay una batalla mucho más silenciosa, mucho más devastadora, la batalla interna contra la culpa del pasado. Si hay un personaje en la Biblia que representa esto, ese es Pedro. Pedro, el discípulo que caminó sobre las aguas, el que vio milagros de cerca, el que estuvo en el círculo íntimo de Jesús, el que hizo promesas de fidelidad eterna, pero también el mismo que, en la noche más oscura, negó a su maestro. 3 veces sí, 3 veces. En el momento donde Jesús más necesitaba lealtad, Pedro eligió el miedo, eligió protegerse, eligió huir. Y después de eso la Biblia nos dice que Pedro lloró amargamente, que se quebró por dentro, que la vergüenza lo cubrió como un manto pesado, que su corazón se llenó de la convicción amarga de que había arruinado todo propósito para su vida. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que tus errores son tan grandes que ya no hay vuelta atrás? ¿Que tu pasado te descalifica? ¿Que tu caída te ha dejado fuera del propósito de Dios? Pero aquí viene lo hermoso. Aquí viene la parte donde la gracia de Dios toma el control, donde el cielo interrumpe la narrativa de fracaso y la transforma en una historia de restauración después de la resurrección. Jesús no evitó a Pedro, no lo reemplazó por otro discípulo más fiel. Jesús fue directamente a buscarlo. En Juan capítulo 21, vemos uno de los encuentros más conmovedores de toda la Escritura. En Pedro, después de todo lo ocurrido, había vuelto a pescar, había regresado a su antigua vida. Como muchos de nosotros cuando sentimos que hemos fallado tanto, que lo único que queda es volver atrás. Pero Jesús, en su infinita misericordia,
se presenta en la orilla, le prepara un desayuno, y lo llama por su nombre. Y ahí, frente al fuego, frente a las brasas, frente al recuerdo vivo de su traición, Jesús le hace 3 preguntas. Pedro, ¿me amas? Una por cada negación, una por cada caída, una por cada lágrima derramada en soledad. Y después de cada respuesta de Pedro, Jesús no lo reprende, no lo castiga, no le recuerda su error, le entrega un nuevo propósito: apacienta mis ovejas. ¡Qué glorioso es nuestro Dios! Que no solo restaura, sino que redirige, reposiciona y vuelve a confiar en nosotros. Incluso después de nuestros mayores fracasos, Hanoi, quiero decirte esto a ti, sí a ti, que sientes que has fallado demasiado, que piensas que Dios ya te dio la espalda, que te repites a ti mismo que no eres digno. Hoy el cielo te grita con amor: tu llamado sigue vigente, tu propósito no ha sido cancelado, tu historia no termina en el fracaso. Y ahora, quiero que hagas algo profético. Escribe en los comentarios: Señor, gracias por darme una nueva oportunidad. Me levanto para cumplir mi propósito. Sí, dilo en voz alta mientras lo escribes, porque hoy, este es tu momento de redención. Hoy es el día donde te levantas de las cenizas, donde el eco de tu fracaso queda silenciado por la voz de tu restaurador. Y antes de cerrar este bloque, quiero que cierres los ojos, que visualices a Jesús en la orilla de tu vida, sonriéndote, tendiéndote la mano. Why diciendo: ven, te estaba esperando. Levántate, porque aún tengo mucho por hacer contigo. Ahora, respira profundo y prepárate, porque en el siguiente bloque vamos a sumergirnos en la historia de una mujer que, después de años de enfermedad, tocó el borde del manto de Jesús, y en un solo instante, su destino fue transformado. La mujer del flujo de sangre, cuando un solo toque fue suficiente para romper años de dolor y frustración. Ahora, cierra tus ojos un momento. Imagina que has estado enfermo, no por días, ni por semanas, sino por 12 años. 12 años de dolor físico, de agotamiento emocional, de ruina económica, de vergüenza social. Y lo peor de todo, han 12 años sin respuestas, sin milagros, sin esperanza. Así vivía ella, la mujer que por tradición no podía acercarse a nadie, que por la ley era considerada inmunda, que había gastado todo lo que tenía en médicos y que, aún así, seguía igual, o peor. ¿Te suena familiar? ¿Has sentido que has intentado todo y nada cambia, que el tiempo solo multiplica el dolor, y que cada intento de solución solo termina en más frustración? Pero, escúchame bien, Ana, esta mujer, en medio de su debilidad, en medio de su desesperanza, tomó una decisión que lo cambió todo, porque escuchó que Jesús pasaba cerca, y en lugar de resignarse, en lugar de esconderse, en lugar de aceptar que así sería el resto de su vida, ella decidió arrastrarse entre la multitud, abrirse paso entre cuerpos que la rechazaban, y extender su mano para tocar el borde del manto de Jesús ansí. Solo el borde. No pidió una audiencia privada. No necesitó una conversación directa. No buscó llamar la atención. Ella solo pensó en sí: tan solo tocaré su manto, seré sana. Marcos 5:28, y ese pensamiento, ese acto de fe, desató lo sobrenatural, porque en el instante en que su mano temblorosa rozó el borde del manto, el cielo reaccionó, la fuente de su enfermedad se secó, el dolor desapareció, y Jesús, en medio de la multitud, detuvo su andar. Se giró y preguntó: ¿quién me ha tocado? Los discípulos, confundidos, dijeron: a Maestro, todos te aprietan, y preguntas quién te ha tocado. Pero Jesús conocía la diferencia entre el contacto accidental y un toque de fe desesperada en ella. Temblando, se contó toda su historia. Y Jesús, lejos de reprenderla, la bendijo con una de las declaraciones más hermosas del Nuevo Testamento: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. A Marcos 5:34. Hoy quiero preguntarte: ¿cuánto más vas a esperar para extender tu mano? ¿Cuánto más vas a permitir que el dolor siga escribiendo capítulos de tu vida? ¿Cuánto más vas a dejar que la multitud de excusas te detenga? Dios está pasando cerca de ti ahora, sí, justo ahora, a través de esta pantalla, a través de este mensaje, y no necesita ser perfecto, ni tener la oración más elocuente, solo necesita un toque de fe. Haz un acto profético. Ahora, escribe en los comentarios: hoy extiendo mi fe y toco el manto de mi milagro en sí. Dilo, escríbelo, proclámalo, porque ese acto sencillo, ese gesto de valentía espiritual, puede desatar la sanidad, la respuesta, la restauración que has estado esperando por años. Antes de cerrar este bloque, detente unos segundos. Visualiza esa escena. Imagínate a ti, atravesando el dolor, saltando la vergüenza, corriendo con el alma, y finalmente tocando el borde del manto de tu Salvador. Hanoi.
igual que aquella mujer. Tu historia de dolor puede transformarse en un testimonio de victoria, Ann, y prepárate. El ladrón en la cruz en cuando una decisión de último minuto cambió un destino eterno. Hasta ahora hemos visto historias de hombres y mujeres que tuvieron tiempo para reaccionar, para procesar, para planear su regreso o su paso de fe. Pero hoy quiero hablarte de uno de los momentos más dramáticos, más inesperados y más poderosos de toda la Biblia. Una escena que ocurre en los últimos minutos de vida de un hombre condenado, rechazado por la sociedad, marcado como criminal, sin esperanzas, sin futuro, con la certeza aplastante de que su destino era la muerte. Ansí. Estoy hablando del ladrón en la cruz, aquel que, mientras estaba colgado, sangrando, sufriendo, con la respiración cada vez más débil, tomó una decisión que, literalmente, cambió su eternidad. A la Biblia nos dice en Lucas capítulo 23 junto a Jesús había dos ladrones crucificados. Ambos estaban en la misma situación. Ambos escucharon los gritos de la multitud. Ambos presenciaron el sufrimiento del Hijo de Dios. Pero mientras uno de ellos, en su amargura, en su resentimiento, eligió burlarse y seguir ofendiendo, el otro, en medio del dolor, con la poca fuerza que le quedaba, reconoció quién era Jesús en sí, en su peor momento, en sus últimos segundos, cuando ya no había tiempo para actos de servicio, ni para restaurar errores del pasado. Ese hombre solo tuvo un recurso en su fe y con esa fe, con esa mínima esperanza, con esa rendición absoluta, pronunció las palabras que resonaron en el cielo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas las 11:42 de la noche. ¡Qué acto de fe más impresionante! Un hombre que no tenía nada que ofrecer, ninguna obra buena que presentar, solo tenía su corazón, su arrepentimiento, su reconocimiento de quién era Jesús. Y con eso fue suficiente para activar una de las promesas más hermosas y esperanzadoras de toda la Biblia. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas las 11:43 de la noche. Hoy, no mañana, no después de un proceso largo de restauración, no después de una lista de requisitos religiosos. Hoy, en ese mismo instante, su destino eterno fue transformado, Ann. Y quiero que detengas tu corazón aquí, porque quizás tú también te has sentido condenado, marcado por tus errores, pensando que ya no hay vuelta atrás, que ya es demasiado tarde para ti. Pero escucha lo que te voy a decir con toda la autoridad del cielo. Mientras tengas aliento de vida, mientras haya un latido en tu corazón, todavía estás a tiempo de cambiar tu destino. Dios no está mirando tu pasado. Dios no está contando tus errores. Dios está escuchando el clamor de tu alma, ese susurro, esa oración temblorosa, ese arrepentimiento sincero. Hoy, igual que aquel ladrón, tú también puedes decir: Señor, acuérdate de mí, Aná, y te aseguro, con todo el peso de la palabra, que Jesús te responde: hoy empiezo a restaurar tu historia. Haz algo simbólico ahora. Escribe en los comentarios: Señor, acuérdate de mí y cambia mi destino. No es solo un comentario, es una declaración espiritual, una invitación abierta para que el cielo irrumpa en tu vida y haga lo que el mundo dice que ya no se puede hacer. Antes de cerrar este bloque, quiero que visualices a Jesús muriendo por ti, mirándote desde la cruz, y con los ojos llenos de amor. Susurrando: nunca es demasiado tarde, para ti también hay esperanza. Y prepárate, porque en el siguiente bloque vamos a descubrir cómo un hombre perseguido, amenazado y con el futuro incierto, recibió de Dios una visión que le devolvió las fuerzas para seguir luchando. En el profeta Elías, en su momento de mayor agotamiento emocional, una enseñanza que te va a renovar el alma. Elías, cuando la depresión y el agotamiento quisieron apagar su propósito, pero Dios le devolvió las fuerzas. Hasta aquí hemos hablado de miedo, de fracaso, de enfermedad, de escasez, pero ojo, quiero tocar un tema que muchas veces se sufre en silencio. Un enemigo invisible que ataca a los más fuertes, a los que oran, a los que sirven, a los que predican, a los que desde afuera parecen tenerlo todo bajo control. Sí, hoy quiero hablarte de la depresión espiritual, del agotamiento emocional, de esa fatiga del alma que te hace querer rendirte, incluso cuando sabes que Dios tiene un propósito para ti, y para eso. Vamos a mirar de cerca la vida de uno de los profetas más poderosos de la Biblia, en Elías, el hombre que desafió a los profetas de Baal, el que oró y cayó fuego del cielo, el que confrontó reyes, el que fue testigo de milagros sobrenaturales. Y sin embargo, después de una de las victorias más grandes de su vida, terminó escondido en una cueva, pidiéndole a Dios la muerte en sí. Así como lo oyes, después del monte Carmelo, después de ver la gloria de Dios, Elías colapsó emocionalmente. ¿Por qué? Porque
A veces, la mayor batalla viene justo después de la mayor victoria, porque el cuerpo se agota, la mente se sobrecarga, el alma se cansa y de repente, el que antes estaba de pie se encuentra caído, llorando, temblando, creyendo que ya no puede más. A la Biblia nos relata en un Reyes 19 que, después de recibir las amenazas de Jezabel, Elías huyó al desierto, se sentó bajo un enebro y pronunció una de las frases más devastadoras que un hijo de Dios puede decir: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida en aquí, quiero detenerme contigo, porque quizá tú también. En algún momento has dicho, ya no puedo más, San Señor. ¿Para qué seguir? ¿De qué sirve orar, luchar, creer, si todo parece seguir igual?» Pero mira la reacción de Dios. Mira la ternura de un padre que conoce las limitaciones humanas. Dios no reprendió a Elías, no lo acusó de débil, no lo criticó por su falta de fe. Dios envió un ángel, que le preparó comida, que lo tocó. Levántate y come porque largo camino te resta. Un Reyes 19:7, qué hermoso, qué conmovedor. Dios entendió que antes de darle un nuevo mandato, primero necesitaba restaurar su cuerpo, su mente, su alma. Y no solo eso. Después, en medio de esa cueva de desesperación, Dios la habló, pero no en el fuego, ni en el terremoto, ni en el viento recio, sino en un silbo apacible y delicado, en un susurro, en una caricia al alma, en un gesto de amor que solo el cielo puede dar a hoy. Quiero decirte con toda la autoridad espiritual, que si tú también estás en tu cueva emocional, si sientes que ya no puedes más, Dios no ha terminado contigo. Él no te va a dejar morir en tu agotamiento. No va a permitir que la depresión robe lo que Él escribió para ti. Hoy, Dios te envía este mensaje como ese ángel, para darte alimento espiritual, para tocar tu hombro y para decirte: levante, porque largo camino te restan. Haz un acto profético ahora. Escribe en los comentarios: Señor, aunque me sienta débil, me levanto en tu fuerza y sigo adelante. No es solo una frase, es una declaración de guerra contra el desánimo. Es tu manera de decirle a la tristeza, a la ansiedad, a la desesperanza: no me quedaré aquí, a mi historia continúa, mi propósito sigue vigente. Y antes de cerrar este bloque, cierra los ojos, respira profundo, imagina al mismo Dios, descendiendo a tu cueva, acercándose a ti y susurrándote: no estás solo, yo estoy aquí, y juntos vamos a salir de este lugar. Prepárate, porque en el siguiente bloque vamos a descubrir cómo un hombre que vivía en una tumba espiritual, aislado y atormentado, fue liberado en un instante por el poder de Jesús, el endemoniado gadareno, en una historia que te mostrará que incluso en las condiciones más extremas, Dios tiene poder para cambiar destinos. El endemoniado gadareno, cuando ni las cadenas ni el rechazo social pudieron impedir el plan de Dios. Hasta aquí hemos visto a personas con miedo, con enfermedades, con escasez, con culpas, con agotamiento emocional, pero ahora quiero hablarte de un caso extremo, de esos que la sociedad ya da por perdidos, de esos que hasta los más cercanos prefieren evitar, de esas personas que, por fuera, parecen no tener esperanza, pero que, en el mundo espiritual, siguen siendo objetivos del amor inquebrantable de Dios. Sí, hoy quiero hablarte del endemoniado gadareno en la Biblia. En Marcos capítulo 5, nos cuenta que este hombre vivía aislado en los sepulcros, rodeado de muerte, cubierto de heridas, sin ropa, sin dignidad, aullando de dolor día y noche. Es preso no solo de cadenas físicas, sino de cadenas espirituales más profundas y más pesadas. A la gente lo evitaba, lo temía, lo rechazaba. Era el símbolo viviente del caos y la desesperanza. Pero, escucha esto con atención: ni su estado emocional, ni sus heridas físicas, ni su condición espiritual pudieron impedir que Jesús cruzara el mar. Solo para llegar a su encuentro, sí, Jesús cruzó la tormenta. Viajó intencionalmente, soportó el viento y las olas, todo solo para alcanzar a un hombre que, a los ojos humanos, ya estaba perdido. Cuando Jesús puso un pie en tierra gadarena, el mundo espiritual tembló. Los demonios dentro de aquel hombre gritaron, pero incluso ellos tuvieron que rendirse ante la autoridad del Hijo de Dios. Jesús no se asustó por la apariencia de aquel hombre, no lo evitó, lo liberó y en un instante, aquel hombre que antes gritaba que vivía entre muertos, que era temido y rechazado, fue encontrado, sentado, vestido y en su juicio cabal, a los pies de Jesús. Hoy, tal vez tú no estés viviendo entre sepulcros físicos, pero ¿cuántas veces has sentido que estás viviendo rodeado de muerte emocional?
¿Cuántas veces te has sentido encadenado a hábitos, a culpas, a miedos que te tienen aislado y solo? ¿Cuántas veces has pensado, ya no hay esperanza para mí? Pero escúchame con el corazón abierto. Dios no cruza tormentas en vano. Si hoy este mensaje ha llegado a ti, es porque el cielo ha cruzado todo lo necesario para alcanzarte en Jesús. Viene directo a ti, para romper esas cadenas, para devolverte la lucidez, para restaurar tu identidad, para vestir tu alma de dignidad y para devolverte el propósito que el enemigo quiso robarte. Haz un acto de fe ahora. Escribe en los comentarios: hoy me levanto de mi sepulcro emocional. Dios rompe mis cadenas. No es solo una frase bonita, es una declaración espiritual, un grito del alma, un eco que el cielo escucha y que el infierno teman. Antes de cerrar este bloque, quiero que cierres los ojos y visualices a Jesús, Boch Telabach, caminando entre las tumbas de tu pasado, mirándote a los ojos y diciéndote con ternura pero con autoridad: hoy te hago libre y prepárate. Porque en el siguiente bloque vamos a ver cómo un rey que fue arrojado a un foso de leones, rodeado de enemigos, en un ambiente de amenaza mortal, fue protegido por el poder sobrenatural de Dios. Daniel en el foso de los leones. Una historia que te mostrará que, cuando Dios está contigo, ni los leones, ni las trampas, ni los decretos en tu contra podrán tocar tu destino. Daniel, cuando la fidelidad fue más fuerte que el miedo, y Dios cerró la boca de los leones. Ahora quiero llevarte a una escena de la Biblia que representa, de manera poética y poderosa, la batalla entre la fidelidad y el miedo, entre la obediencia a Dios y las amenazas del sistema, entre la convicción interna y el peligro externo en sí. Hoy vamos a hablar de Daniel en el foso de los leones, una historia que, aunque muchos escucharon desde niños, esconde secretos espirituales profundos que hoy pueden cambiar tu manera de enfrentar tus propias pruebas. En Daniel, un hombre íntegro, fiel, inquebrantable, alguien que, en tierra extranjera, en medio de un imperio pagano, rodeado de conspiraciones políticas, se negó a renunciar a su fe. Porque aquí está el detalle que muchos olvidan. Daniel no terminó en el foso por cometer un delito, ni por fallar moralmente, sino por mantenerse firme en su oración, por no ceder ante las amenazas humanas, por decidir que su relación con Dios valía más que su propia vida. En la trampa fue cuidadosamente elaborada. Los enemigos de Daniel sabían que no encontrarían falta alguna en su conducta. Así que elaboraron un decreto que, por 30 días, prohibía a cualquiera orar a otro dios que no fuera el rey An. Y aún así, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, no cambió su rutina de fe. A la Biblia dice en Daniel 6:10 que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba, y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Valentía, qué convicción, qué mensaje tan claro para nosotros hoy. Que a veces dejamos de orar, dejamos de adorar, por excusas tan pequeñas, tan temporales. Daniel fue arrestado, fue llevado al foso de los leones. Y en esa noche oscura, fría, llena de rugidos amenazantes, la fidelidad de Dios brilló con una fuerza sobrenatural. El Rey de Reyes, el Dios que gobierna sobre toda creación, envió a su ángel y cerró la boca de los leones. Ni uno solo pudo tocarlo, ni una garra lo rozó, ni un colmillo lo hirió. Porque cuando caminas en fidelidad, cuando decides mantener tu fe, el cielo mismo se convierte en tu escudo, en tu protección, en tu defensa. Hoy, quizás tú también te sientes dentro de un foso, rodeado de amenazas, de diagnósticos, de problemas, de personas que parecen estar deseando tu caída. Quizás el decreto contra ti ya fue firmado, la trampa ya está puesta, las miradas de tus enemigos ya están esperando verte fracasar. Pero escúchame bien, Dios tiene poder para cerrar la boca de todos esos leones que hoy te rodean. Un acto de fe. Escribe en los comentarios: Dios cierra la boca de los leones y me guarda bajo su protección. Sí, dilo con toda la fuerza de tu alma. Porque esa declaración es un grito de confianza, es un rugido espiritual más fuerte que el miedo. Es una señal para el cielo de que tú decides creer. Antes de cerrar este bloque, cierra los ojos, imagina ese foso oscuro, profundo, lleno de amenazas, y visualiza a un ángel de Dios, de pie junto a ti, mirando fijamente a cada león, y susurrándoles: aquí no tocarán, porque este es propiedad del Altísimo. Prepárate, porque en el siguiente bloque vamos a ver cómo un hombre, después de haber sido rechazado, Tracy, y vendido por sus propios hermanos, fue levantado por Dios como gobernador de una nación, An José, en Egipto. Una historia que te mostrará que, aunque te traicionen, aunque te vendan, aunque te olviden, Dios siempre tiene la última palabra sobre tu destino.
José, cuando la traición, el olvido y la injusticia no pudieron detener el sueño que Dios había colocado en su corazón. Si hay una historia en la Biblia que resume la capacidad de Dios para transformar el dolor, la injusticia, en un destino de honra y propósito, esa es sin duda la historia de José el soñador, el joven que desde muy temprana edad recibió visiones de grandeza, pero que, antes de ver sus sueños cumplidos, tuvo que caminar por el valle de las lágrimas, por el pozo de la desesperación y por las prisiones de la injusticia. Su historia comienza con celos, con la envidia de sus propios hermanos, con el rechazo de aquellos que deberían haberlo protegido, con una túnica de colores manchada por el odio, y con un corazón que tuvo que aprender a sobrevivir al dolor de ser vendido como esclavo. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que las personas más cercanas a ti, las que más amas, las que deberían haberte cuidado, te traicionaron? Te han arrollado e impuso imaginal, dejándote solo, confundido, y sin entender por qué Dios permitió tanto dolor? José fue llevado a Egipto, trabajó en la casa de Potifar, y cuando parecía que su vida comenzaba a estabilizarse, otra vez, la injusticia lo golpeó. Una acusación falsa, un castigo inmerecido, y una prisión que parecía ser el final de su historia. Pero aquí es donde quiero que prestes atención, porque aunque las circunstancias gritaban derrota, Dios estaba tejiendo en secreto el cumplimiento de su promesa en cada paso, en cada lágrima, en cada traición. El cielo seguía en control en la casa de Potifar. José aprendió administración en la cárcel. José aprendió a interpretar sueños en la oscuridad. José aprendió a confiar cuando no había señales ni cuando llegó el tiempo. Dios lo sacó de la prisión, lo llevó delante de Faraón y, en un solo día, lo posicionó como el segundo hombre más poderoso de toda la nación de Egipto. Un salto de esclavo a gobernador, de rechazado a exaltado, de olvidado a recordado por toda una generación. Hoy quiero decirte esto, con toda la fuerza de mi espíritu: no importa cuántos te hayan traicionado, no importa cuántas veces la vida te haya dado la espalda, no importa cuántos pozos hayas tenido que atravesar, tu historia todavía tiene un capítulo de honra por escribir. Dios no ha terminado contigo. Dios no ha cambiado de opinión sobre ti. El sueño que Él colocó en tu corazón sigue vigente. Aunque tú ya hayas dejado de creer en Él, haz un acto de fe ahora. Escribe en los comentarios: lo que Dios soñó para mí se cumplirá a pesar de la traición y la injusticia. Sí, decláralo, escríbelo como un decreto, como una profecía personal, como una semilla espiritual que en el tiempo perfecto dará fruto en forma de restauración, victoria y propósito cumplido. Antes de cerrar este bloque, cierra tus ojos, visualiza ese palacio en Egipto, visualiza a José de pie, vestido de lino fino, con el anillo de autoridad en su mano. Y ahora, imagina que Dios te viste a ti con un manto nuevo, con una corona de honra, con el reconocimiento que solo el cielo puede dar. Prepárate, porque en el siguiente bloque vamos a descubrir cómo un grupo de jóvenes que se negaron a doblar sus rodillas ante un sistema corrupto enfrentaron un horno de fuego y salieron ilesos por la intervención sobrenatural de Dios. Sadrach, Mesach y Abednego. Una historia que te mostrará que cuando decides mantener tu fe, el fuego no te consume, solo te purifica. Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando la fidelidad a Dios fue más poderosa que las llamas del horno. Hasta ahora hemos visto cómo Dios transforma miedos, enfermedades, traiciones, fracasos y depresiones. Pero hoy quiero hablarte de uno de los actos de fe más radicales, de esos momentos donde no hay tiempo para pensar, donde o confías o te rindes, donde o permaneces fiel o te postras ante el sistema. Hoy viajemos al libro de Daniel, a esa escena inolvidable donde 3 jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, decidieron arriesgarlo todo. Antes que traicionar su fe en la orden era clara. El rey Nabucodonosor había erigido una estatua de oro, y cuando sonara la música, todos, absolutamente todos, debían inclinarse y adorarla. Pero ellos, conocedores del Dios verdadero, con una convicción más fuerte que el miedo, con el recuerdo ardiente de su palabra grabada en el corazón, no al sistema, no a la idolatría, no a la presión social, no al miedo de las consecuencias, sino, y por esa decisión, fueron llevados ante el rey, humillados, amenazados, y condenados a ser lanzados en un horno de fuego calentado 7 veces más de lo habitual. Imagínate la escena, el calor insoportable, el olor del fuego, las llamas rugiendo, la multitud expectante. Y ellos, de pie, sin temblar, sin retroceder. Y aquí viene una de las declaraciones de fe más poderosas de toda la Biblia. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey,
que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Daniel 3:17-18. ¡Qué valentía! ¡Qué determinación! ¡Qué mensaje tan claro para nosotros! Hoy, en medio de una sociedad que constantemente nos empuja a doblar las rodillas ante ídolos modernos, dinero, aceptación, fama, comodidad, la historia continúa. Fueron lanzados al horno, las llamas eran reales. El peligro era real. Pero justo, en medio del fuego, la presencia de Dios descendió. Porque el rey, al mirar dentro del horno, exclamó asombrado: ¿no echaron a 3 hombres atados dentro del fuego? He aquí, yo veo 4 hombres sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios. Daniel 3:24-25. Sí. Jesús mismo, el Dios de lo imposible, se metió en medio de las llamas y caminó junto a ellos, y al final salieron sin quemaduras, sin olor a humo, sin ninguna señal de daño a hoy. Quiero decirte esto a ti, que sientes que estás en tu propio horno, que las circunstancias te están consumiendo, que el sistema te presiona, que el miedo te rodea como llamas. Escúchame con el corazón abierto. Un Dios no siempre apaga el fuego, pero siempre promete caminar contigo dentro de él. Y cuando Dios está en el fuego ya no tiene poder sobre ti. Haz un acto de fe ahora. Escribe en los comentarios: aunque esté en el horno, Dios camina conmigo y me sacará. Y le son sí, dilo, grítalo si puedes. Porque esa confesión es tu escudo espiritual, tu declaración de fidelidad, tu forma de decirle al enemigo: no me voy a rendir, no me voy a arrodillar, no voy a perder mi fe. Antes de cerrar este bloque, cierra los ojos. Visualiza ese horno. Imagina a Jesús dentro, caminando a tu lado, mirándote con ternura, tomándote de la mano y susurrándote: no temas, el fuego no es tu final, es solo el escenario donde demostraré mi gloria en tu vida. Y prepárate, porque en el siguiente bloque vamos a descubrir cómo una mujer que se encontraba a punto de ser ejecutada por su pecado encontró en Jesús no solo el perdón, sino la oportunidad de un nuevo comienzo. La mujer sorprendida en adulterio. Una historia que te mostrará que, no importa cuán grande sea tu culpa, la gracia de Dios siempre es más grande. La mujer sorprendida en adulterio cuando la culpa quiso condenarla, pero la gracia de Jesús la levantó ahora. Quiero que imagines una escena cargada de tensión, de señalamientos, de miradas acusadoras, de dedos apuntando, tibia agua, gritos de juicio, y en el centro de todo, una mujer, temblando, humillada, llena de vergüenza, arrastrada por una multitud que no buscaba justicia, sino castigo en sí. Hoy vamos a hablar de la mujer sorprendida en adulterio en la Biblia. En Juan capítulo 8, nos muestra esta historia que contiene una de las revelaciones más poderosas sobre el carácter misericordioso y restaurador de Jesús. La atraparon en pleno acto. No hubo espacio para excusas. No había forma de negar lo ocurrido. Las pruebas eran evidentes, y la ley exigía su muerte. La arrastraron hasta el centro de la plaza. La tiraron al suelo. Con piedras ya en las manos, comenzaron a exigir que Jesús aprobara su ejecución. Qué cruel puede ser la religiosidad sin amor. Qué rápida es la gente para señalar los pecados ajenos, mientras ocultan los propios. Qué fácil es condenar, cuando no conocemos el dolor de la otra persona. Pero Jesús, el maestro de la misericordia, el experto en redimir historias rotas, se inclinó y comenzó a escribir en la tierra. ¿Qué escribió? La Biblia no lo dice, pero lo que sí sabemos es que después de ese acto, Jesús se levantó, miró a la multitud y pronunció una de las frases más revolucionarias que el mundo haya escuchado jamás: el que de ustedes esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. En Juan 8:7-1-1. Desde los más viejos hasta los más jóvenes fueron soltando sus piedras y alejándose en silencio hasta que quedó solo ella. Y Jesús, mirándola con amor, con ternura, le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella, con lágrimas, apenas pudo responder: ninguno, Señor. Y entonces llegó la sentencia más dulce, más liberadora, más esperanzadora: ni yo te condeno. Vete y no peques más. San Juan 8:11. Hoy quiero hablarte a ti. Sí, justo a ti que llevas meses o años arrastrando culpas, errores, decisiones mal tomadas, que te sientes incapaz de levantar la cabeza. Tu pecado te descalificó para siempre. Escúchame con el corazón abierto. Jesús no vino a señalarte, vino a salvarte. No vino a recordarte tu pasado, vino a escribir contigo un nuevo futuro. Ni aunque otros hayan levantado piedras en tu contra, aunque haya gente que solo recuerde lo peor de ti, el cielo hoy te dice:
no te condeno. Te levanto, te limpio, te doy una nueva oportunidad. Haz un acto de fe ahora. Escribe en los comentarios: hoy suelto mi culpa y recibo el perdón y la restauración de Dios. Sí, dilo, escríbelo con lágrimas si es necesario, porque ese acto puede marcar el inicio de tu libertad emocional y espiritual. Antes de cerrar este bloque, cierra los ojos, visualízate en el suelo, rodeado de piedras que representan acusaciones, y ahora visualiza la mano de Jesús, extendiéndose hacia ti, levantándote, sacudiendo el polvo de tu dolor, y diciéndote: camina, porque todavía tienes mucho por vivir, y prepárate, porque en el siguiente bloque vamos a descubrir cómo un hombre que ya llevaba 4 días muerto, envuelto en vendas, sellado por una piedra, escuchó una palabra de autoridad que lo devolvió a la vida. En Lázaro, una historia que te mostrará que incluso cuando todo parece acabado, Dios tiene poder para resucitar lo que tú diste por perdido. Lázaro, cuando todo parecía terminado, pero Jesús demostró que aún los muertos pueden volver a vivir ahora. Cierra tus ojos por un momento. Imagina una tumba, fría, oscura, sellada por una piedra pesada, un lugar donde la vida parece haberse extinguido, donde el silencio lo cubre todo, donde la esperanza ha sido enterrada, donde las lágrimas ya no sirven de consuelo, y donde el tiempo es enemigo implacable. Parece que es demasiado tarde en sí. Hoy quiero hablarte de Lázaro, del amigo de Jesús, del hermano de Marta y María, del hombre cuya enfermedad avanzó hasta el punto de robarle el aliento, del hombre que fue envuelto en vendas, que fue colocado en una tumba y cuyo cuerpo ya llevaba 4 días descomponiéndose. En la Biblia nos narra en Juan capítulo 11 que cuando Jesús llegó a Betania, Lázaro ya estaba muerto. La gente lloraba, las hermanas estaban destrozadas, y aunque ambas creían en el poder de Jesús, su fe ya no alcanzaba para esperar un milagro después de la muerte. Marta le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ni María, con el corazón quebrado, repitió la misma frase en ambas, con dolor, ambas, con resignación, ambas, creyendo que Jesús había llegado demasiado tarde. Pero Jesús, conmovido, llorando junto a ellas, con el corazón lleno de compasión, se acercó a la tumba y pidió que corrieran la piedra. ¡Qué declaración tan poderosa! Corre la piedra, quita lo que bloquea el milagro, remueve lo que representa el final. Y aunque hubo protestas, y aunque Marta le recordó que el cuerpo ya olía mal, Jesús no retrocedió. Con voz fuerte, con autoridad de Hijo de Dios, gritó frente a la tumba: Lázaro, ven fuera. Y ese grito, ese eco eterno, ese decreto celestial, penetró la oscuridad de la tumba, rompió las leyes naturales, venció la descomposición y devolvió la vida a quien ya estaba muerto. En Lázaro, aún envuelto en vendas, con el rostro cubierto, con olor a muerte, salió caminando, vivo, transformado, restaurado. Hoy quiero preguntarte con el corazón abierto: ¿qué parte de tu vida has dado por muerta? ¿Un sueño? ¿Un matrimonio? ¿Una relación? ¿Tu fe? ¿Tu esperanza? ¿Cuántas áreas de tu alma llevan años en una especie de tumba emocional, esperando una palabra de resurrección? Hoy, a través de este mensaje, Jesús está delante de tu tumba y te está diciendo a ti: sí, a ti, corre la piedra, porque no he terminado contigo. Haz un acto de fe. Escribe en los comentarios: Señor, corro la piedra de mi incredulidad, y creo que lo que estaba muerto volverá a vivir. Hazlo. Decláralo, porque ese acto será tu grito espiritual. To clamor de fe, tu respuesta al llamado del cielo. Antes de cerrar este bloque, cierra tus ojos. Visualiza la tumba, imagina la piedra rodando, escucha la voz de Jesús llamándote por tu nombre, sintiendo que lo que tú diste por perdido, Dios lo está trayendo de vuelta a la vida, justo ahora, y prepárate, porque en el siguiente bloque vamos a descubrir cómo una mujer que solo quería tocar a Jesús terminó siendo comisionada para llevar la noticia más importante de la historia. María Magdalena en el huerto, siendo la primera en ver al Cristo resucitado. Una historia que te mostrará que, después de la noche más oscura, siempre amanece y siempre hay un nuevo comienzo. María Magdalena. Cuando una mujer marcada por el pasado fue elegida para anunciar la mayor noticia de la humanidad hasta aquí, hemos recorrido el dolor de Bartimeo, la desesperación de Ana, el quebranto de Pedro, el fuego de Sadrach, Mesach y Abednego, la traición que vivió José, la cueva de Elías, la tumba de Lázaro, la vergüenza de la mujer sorprendida en adulterio, y la opresión del Gadareno. Pero ahora quiero que contemples conmigo uno de los amaneceres más impactantes, más emocionantes y más llenos de esperanza de toda la historia bíblica. El momento en que el Cristo resucitado eligió a una mujer, a María Magdalena, para ser la primera mensajera de la resurrección,
La Biblia nos dice en Juan capítulo 20 que, después de la crucifixión, María Magdalena, rota di dolor, con los ojos hinchados de tanto llorar, con el corazón en pedazos, fue al sepulcro muy de mañana, mientras aún estaba oscuro, buscando el cuerpo de su maestro. ¡Qué imagen tan poderosa! Una mujer que había sido liberada de 7 demonios, que había sido restaurada emocionalmente por Jesús, que había sido testigo de su amor incondicional, ahora se encontraba frente a una tumba vacía, sin comprender lo que había sucedido en María, llorando, mirando al interior de la tumba, creyendo que alguien había robado el cuerpo de Jesús, sumida en la confusión, en el dolor, en el desconcierto, pero en medio de sus lágrimas. Ocurre lo inesperado, lo glorioso, lo sobrenatural. Jesús, resucitado, se le aparece, pero al principio, ella no lo reconoce hasta que, con la ternura de siempre, con el amor de un Salvador que conoce el nombre de cada uno de sus hijos, Jesús la llama María, y en ese instante el mundo entero cambió para ella. El luto se transformó en alegría, la desesperación en esperanza, la tristeza en propósito en María Magdalena, la mujer que muchos habían despreciado, que había sido vista solo por su pasado. Fue la elegida por el cielo para llevar el anuncio más importante de la humanidad. Jesús ha resucitado. Ella, no Pedro, no Juan, no los demás discípulos. Ella fue la primera predicadora de la resurrección hoy. Cuero directamente a tu corazón, a ti, que crees que por tu pasado Dios no puede usarte, que por tus errores, por tus caídas, por tus cicatrices, has quedado descalificado. Escucha esto con el alma abierta. El mismo Jesús que restauró a María Magdalena, hoy te está restaurando a ti. El cielo no elige por méritos, elige por amor, por pasito. Por gracia nace un acto de fe ahora. Escribe en los comentarios: Señor, no importa mi pasado, hoy me levanto para ser portador de tu mensaje. Sí, dilo, porque igual que María, tú también has sido elegido para anunciar vida, esperanza, a otros. Antes de cerrar este bloque, cierra los ojos. Visualiza el huerto, imagina a Jesús, resucitado, mirándote, llamándote por tu nombre, sonriendo y diciéndote: ve, cuéntales. Diles que yo estoy vivo, que aún hay esperanza. La mujer del perfume, cuando un acto de adoración extravagante cambió el ambiente espiritual y rompió ciclos de vergüenza hoy. Después de todo lo que has recibido, después de viajar junto a cada historia, después de llorar con Ana, gritar con Bartimeo, levantarte con Pedro y salir del foso con Daniel, quiero hablarte de algo que muchas veces descuidamos en medio de nuestras batallas espirituales: la adoración en sí. Esa adoración que no tiene lógica, que no cabe en presupuestos emocionales, que rompe esquemas religiosos. Esa adoración que es tan escandalosa para el mundo, como hermosa para el cielo aún hoy. Quiero que nos detengamos a contemplar la escena de la mujer del perfume, aquella que, sin invitación, sin protocolo, sin miedo al que dirán, entró en la casa de un fariseo y rompió su frasco de alabastro a los pies de Jesús. La Biblia nos narra esta escena en Lucas capítulo 7. Una mujer conocida por todos, pero no por su nombre, sino por su pecado. Una mujer señalada, juzgada, etiquetada, alguien que, según los presentes, no merecía acercarse al maestro, pero ella, cansada de la culpa, harta de la mirada acusadora de su ciudad, con el corazón hecho trizas, decidió hacer algo que escandalizara a la tierra, pero que hiciera sonreír al cielo. Rompió el frasco, derramó el perfume, lloró, secó los pies de Jesús con sus cabellos, y mientras lo hacía, liberó al ambiente de la casa una fragancia de rendición, de quebranto, de adoración verdadera en sí, mientras otros la criticaban, mientras Simón el fariseo la juzgaba en su mente, mientras la religiosidad hacía cálculos de cuánto valía aquel perfume. Jesús la miró, la defendió, y la honró delante de todos. Tus pecados te son perdonados. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. En Lucas 7:48-50. Hoy quiero preguntarte: ¿qué estás dispuesto a romper delante de Dios? ¿Qué perfume escondido tienes que derramar? ¿Qué adoración retenida llevas guardando por miedo al que dirán? LA Adoration tiene poder para cambiar atmósferas, para romper cadenas invisibles, para traer liberación, para sanar la vergüenza, para dar cierre a ciclos de dolor. Haz un acto de fe ahora. Escribe en los comentarios: hoy rompo mi frasco de alabastro y entrego a Dios mi adoración más profunda. No tengas miedo de adorar con el alma, con lágrimas, o con gritos, pero adora. Adora como si fuera tu última oportunidad. Adora como si todo tu futuro dependiera de ese instante, porque quizás así sea. Antes de cerrar este bloque, cierra los ojos, visualiza ese momento.
el rostro de Jesús, recibiendo tu adoración, defendiéndote de toda acusación y susurrándote tu adoración me ha tocado. Tu fe ha abierto el cielo sobre ti, Ani, prepárate. Porque en el siguiente bloque vamos a hablar de cómo un pescador, agotado, frustrado y sin resultados, obedeció una instrucción de Jesús y vivió una pesca sobrenatural. La pesca milagrosa de Pedro, una historia que te mostrará que, aunque creas que ya lo intentaste todo, cuando obedeces a Dios, lo imposible ocurre. Tu destino está en tus manos, y el cielo te está esperando si has llegado hasta aquí. Si has permanecido durante todo este recorrido espiritual, bloque tras bloque, historia tras historia, si has sentido cada palabra, cada enseñanza, cada llamado como una flecha directa a tu corazón. Déjame decirte algo que no es casualidad, es una señal en sí, una señal de que Dios te ha traído hasta este video, hasta este preciso momento, porque hay un propósito específico que el cielo quiere activar en ti. Hoy tú no eres un espectador más, no eres uno de tantos que pasan de largo, eres uno de los pocos, de los valientes, de los hambrientos de Dios, que ha llegado hasta el final de este mensaje y eso te convierte en alguien especial. Alguien que el cielo está marcando, sellando y comisionando para una nueva etapa espiritual en hoy. Después de escuchar sobre Josué, Ana, Bartimeo, la viuda de Sarepta, Pedro, la mujer del flujo, el hijo pródigo, el ladrón en la cruz, Elías, el gadareno, Daniel, José, los 3 hebreos, la mujer adúltera, Lázaro y María Magdalena, tienes suficiente evidencia para saber que no importa tu pasado, tus caídas, tus miedos, tus heridas o tus fracasos. Dios te sigue llamando, Él sigue creyendo en ti, Él sigue esperando tu respuesta. Él sigue extendiendo su mano, Él sigue queriendo cambiar tu destino. Pero ahora, el siguiente paso está en tus manos, Ani, aquí. Justo aquí, tienes 2 caminos delante de ti. El primero, tomar una decisión espiritual poderosa, dejar tu huella en este canal, hacer tu declaración de fe pública, escribiendo aquí abajo en los comentarios: yo recibo el poder que Dios pone hoy en mis manos para cambiar mi destino. Y además, dando me gusta al video, suscribiéndote al canal, activando la campanita y siendo parte activa de esta comunidad de fe que crece cada día, llevando esperanza a miles de personas que hoy, igual que tú, necesitan una palabra de vida. Cada like que das, cada comentario que escribes, cada suscripción que haces es de una forma de ti predicar el evangelio, de compartir la luz, de ser un canal de bendición para otros. Why, por favor, comparte este video en tus redes sociales, en WhatsApp, en Facebook, donde sea, porque hay alguien que hoy está a un paso de rendirse, y este mensaje puede salvarle el alma por hoy. El segundo camino es quedarte en silencio, apagar el video y seguir como si nada, ignorar esta oportunidad, postergar tu decisión y seguir dándole más espacio al miedo, a la duda, a la mediocridad espiritual. Pero déjame decirte esto: cada vez que postergas, cada vez que eliges el silencio, también eliges quedarte donde estás, y eso puede costarte más de lo que imaginas. Hoy el cielo te pone en una encrucijada, como lo hizo con Josué cuando dijo: escoge hoy a quién servirás, como lo hizo con el hijo pródigo cuando dijo: volveré a la casa de mi padre, como lo hizo con Bartimeo cuando gritó: Jesús, ten misericordia de mí, como lo hizo con la mujer del flujo que pensó: si tan solo tocaré su manto. Hoy el turno es tuyo. Hoy Dios te mira directamente a los ojos y te dice: en el poder para cambiar tu destino está en tus manos. Frase especial que quiero que comentes para saber que llegaste hasta el final: he llegado hasta aquí porque mi destino será escrito por la mano de Dios. Sí, quiero ver esa frase en los comentarios. Quiero saber que eres parte de los que no se conforman, de los que luchan, de los que creen, de los que no se rinden. Eres de los que siguen hasta el final. Y eso te hace diferente. Antes de terminar, si aún no te suscribiste, hazlo ahora. No dejes pasar esta oportunidad. Te lo digo con todo el amor pastoral de mi corazón: suscribirte hoy puede ser el acto simbólico que marque un antes y un después en tu vida espiritual. Aquí en este canal vas a encontrar más mensajes como este, más palabras que te levantarán, más estudios bíblicos que te fortalecerán, más oraciones que tocarán tu espíritu. No te vayas en suscribirte. No cierres este video sin dejar tu comentario. Why, por favor, quédate en oración estos últimos minutos. Permite que la música de fondo siga ministrando tu alma. Deja que la presencia de Dios selle en ti todo lo que hoy has recibido. Por llegar hasta aquí, gracias por abrir tu corazón. Gracias por decirle sí a este llamado divino. Y recuerda siempre: el poder para cambiar tu destino ya está en tus manos. Ahora ve, camina y empieza a escribir junto con Dios el mejor capítulo de tu vida.
Oración final, Señor. Hoy entrego mi destino en tus manos y declaro que mi nueva historia comienza ahora, amado Padre. Dios de misericordia, de gracia infinita. Dios de las segundas oportunidades. Dios que no se rinde con nosotros. Hoy, después de cada palabra, después de cada enseñanza, después de cada historia que hemos recorrido juntos, vengo delante de ti con el corazón abierto, con el alma desnuda, con las manos vacías, pero con la fe viva, con la esperanza renovada, con la certeza de que tú me has estado hablando, de que no llegué a este video por accidente, de que este mensaje era, desde el principio, una cita divina entre tú y yo, Señor. Hoy reconozco que muchas veces he caminado en la dirección equivocada, que me he dejado consumir por el miedo, que he permitido que la culpa me paralice, que he aceptado las mentiras del enemigo, que he llorado en silencio, que he dudado de tu amor, que he creído que mi historia estaba condenada al fracaso, Pero hoy, después de escuchar cada uno de estos testimonios de fe, cada restauración, cada puerta abierta en la Biblia, hoy elijo creer que tú también puedes hacerlo conmigo, Señor. Rompe toda cadena invisible que aún me ata. Cierra la boca de todos los leones que intentan devorar mi fe. Levántame del polvo como levantaste a Pedro después de su fracaso. Llama mi nombre como llamaste a María Magdalena aquella mañana de resurrección. Abre mi tumba emocional como abriste la de Lázaro. Restaura mi dignidad como lo hiciste con la mujer sorprendida en adulterio. Multiplícalo todo como multiplicaste la pesca de Pedro. Y si es necesario, derríbame como a Pablo, pero no permitas que siga caminando lejos de ti. A hoy, aquí y ahora, te entrego mi destino, te entrego mis miedos, te entrego mis caídas, te entrego mis frustraciones, te entrego mis ciclos de dolor. Y te pido con todo mi ser, que escribas, a partir de ese instante, una nueva historia para mí, una historia donde las lágrimas se conviertan en gozo, donde los noes se transformen en sí, donde las puertas cerradas se abran con tu autoridad, donde lo que hoy parece imposible se convierta en testimonio de tu poder, Señor. Fortalece mi fe, restaura mi esperanza, renueva mi espíritu. Llena mis manos vacías, sopla sobre mis huesos secos, devuelve vida a mis sueños muertos, y dame la valentía para caminar en obediencia, aunque no entienda el proceso, aunque no vea el final, pero con la confianza absoluta de que tú nunca me dejarás solo. Hoy declaro que la tristeza no tiene la última palabra, que la escasez no tiene la última palabra, que la enfermedad no tiene la última palabra, que la traición no tiene la última palabra, que el rechazo no tiene la última palabra, que el fracaso no tiene la última palabra. La última palabra la tiene tu amor, en tu gracia, en tu poder, en tu promesa. Hoy me levanto en tu nombre. Hoy me abrazo a tu cruz. Hoy recibo tu abrazo de restauración. Hoy celebro, sé que lo que viene es más grande, más hermoso, más glorioso que todo lo que hasta ahora he vivido. Gracias, Señor. Gracias por este mensaje. Gracias por este encuentro divino. Gracias por amarme incluso en mis peores días. Gracias por recordarme que mi destino está seguro en tus manos. Amén. Y amén. Y amén. Hoy el cielo ha descendido. No solo para consolar tu caída, no solo para secar las lágrimas que derramaste en medio de noches silenciosas, no solo para abrazarte mientras te sentías frágil y roto. Hoy el cielo viene a confrontarte con una verdad que puede redefinir tu destino, una verdad que puede ser el giro que estabas esperando, una verdad que grita con autoridad y con amor desde el trono eterno. Dios pone en tus manos el poder para cambiar tu destino, y el momento es ahora, ansí. Ahora, no mañana, no cuando sientas que eres más fuerte, no cuando te sientas digno, no cuando creas tener todo bajo control. Ahora, justo en medio de tu debilidad, justo cuando pensabas rendirte, justo cuando el eco de tus fracasos te susurraba que ya era tarde. Porque mientras tú te lamentabas por cada error cometido, Dios ya estaba preparando el terreno de tu restauración. Mientras tú repetías mentalmente frases como no puedo más, esto me supera, no tengo salida, el cielo ya había decretado, este será el día donde cambiaré el rumbo de su historia. Hoy Dios viene a recordarte que tu caída no fue un accidente, no fue el final, fue la antesala de un renacimiento, la plataforma de un nuevo comienzo, el terreno donde germinará una fe más madura, más firme, más profunda, sí, porque el verdadero poder, ese que transforma destinos, ese que rompe cadenas generacionales, ese que escribe futuros gloriosos sobre pasados oscuros, Dios ya lo colocó en tus manos hoy. Mientras el enemigo te quiere convencer de que no hay salida, Dios te pone una llave espiritual en las manos, una llave que abre puertas cerradas,
que rompe ciclos de derrota, que libera lo que estuvo atado. Y te dice con voz clara, tierna, pero llena de autoridad: no te llamé por ser perfecto, te llamé porque sé que eres capaz de levantarte. Una vez más, Hanoi, tu historia no se define por el número de veces que caíste. Se define por la decisión que estás tomando ahora mismo, la decisión de no quedarte en el suelo. Sacude el polvo, limpia tus lágrimas, sana tus rodillas heridas por tantas veces que tropezaste, porque el cielo hoy te está empoderando, te está recordando que Dios pone en tus manos el poder para cambiar tu destino. Y el momento es ahora, no mañana. No cuando todos te aplaudan, no cuando tengas todas las respuestas, es ahora, cuando solo tienes fe y un corazón dispuesto. Así hoy te gritan las culpas, Dios te susurra su gracia. Si hoy te señalan los fracasos, Dios te muestra la cruz. Si hoy te falta fuerza, Dios te recuerda que su poder se perfecciona justo ahí, en tu debilidad. Así que levántate, respira profundo, da un paso de fe, hazlo aunque tiemblen tus piernas. Hazlo aunque el miedo te acompañe. Hazlo aunque tu lógica grite que no puedes. Porque cuando decides creerle a Dios, tu destino comienza a girar a favor. Hoy, la piedra que te estorbaba se mueve. La puerta que estaba cerrada se abre en el ciclo de lágrimas. Llega a su fin. Y la temporada de cumplimiento comienza. Así que grita con el alma. Escríbelo en los comentarios. Repítelo en voz alta. Y hazlo tu decreto personal. Dios pone en mis manos el poder para cambiar mi destino. Y el momento es ahora, no lo postergues, no lo dudes. Porque mientras tú lees esto, el cielo ya está moviendo las piezas a tu favor hoy. Es el día en que tu caída se transforma en tu testimonio, tu dolor en tu plataforma de fe en tu vergüenza, en un grito de victoria hoy tu historia, en una inspiración viva para todos los que también necesitan saber que el Dios que te levanta hoy es el mismo que mañana te llevará a la gloria que ya reservó para ti. Amén.